Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas, buenas, ¿todo bien por aquí? Todo bien, profe, ¿y usted? Todo bien, todo muy bien por acá. Espero que estén arrancando muy bien la semana, equipo. Bueno, gracias por sumarse como de costumbre. Sí, siempre les comento lo mismo. Sí, por hacerse el espacio, por sumarse a las clases. Sí. Sin su presencia sería muy, muy complicado poder dictarlas, estar hablando solo delante de la computadora. No es algo que disfrute hacer. Así que nada, bueno, les agradezco mucho por sumarse. Bueno, equipo, nos volvemos a encontrar en este día lunes, ¿sí? Clase número 5, bien, el anteúltimo encuentro en este curso de Fundamentos Python, bien, a esta formación gratuita. Seguramente en enero vamos a estar lanzando alguna nueva formación, ¿sí? Tengo agendada para mediados de enero una formación gratuita corta de SQL, ¿sí? De base de datos que cuando lancé el formulario a través de los canales de WhatsApp y donde, bueno, di a conocer la apertura de esta formación. Muchos participantes se encontraban interesados en sumarse en formaciones de base de datos, de SQL. Así que, bueno, nada, en el transcurso del mes de enero voy a estar dictando una formación cortita, gratuita, de SQL. Después les voy a estar comentando, por supuesto, en los canales de WhatsApp, ¿sí? Que compartimos, así que seguramente lo van a estar viendo por ahí también. ¿Sí? Y les compartiré novedades con respecto a alguna formación de Python más avanzada, que también tengo proyecciones de hacer un lanzamiento en enero. Bien, serían 8 clases, pero bueno, todavía estoy ahí hilando fino en el detalle para ver qué temas incluimos y qué temas no. La idea es que no se pise con el contenido de esta formación, ¿sí? La idea es que bueno, las formaciones de fundamentos se puedan ver así y directamente subimos un nivel de dificultad en las formaciones siguientes de Python, sobre todo, que vayamos a hacer. Eh, Santiago, sería bueno si está dentro de las posibilidades que me suben en esos. En los canales. Yo no soy el administrador de los canales de WhatsApp. Pero nada, yo comparto un grupo nada más. O sea, soy participante en un grupo de WhatsApp de una comunidad. Ahí, Juan, gracias, Juan. No sé quién es el administrador. Creo que Ezequiel, me parece. Sí, Ezequiel es profe, pero ya le envío mensaje, yo lo tengo entre los contactos, lo juntamos seguido, ahí lo sume. Bien. Buenísimo, buenísimo. Muchas Bien, gracias, gracias, Juan. Juan. Bien, bueno, De nada, no hay drama. para eso sirven estos espacios también, eso está bueno, ¿sí? Para generar comunidad y demás. Bueno, veamos qué tenemos por ahí, ¿sí? Tenemos una clase un poco. En las formaciones básicas de Python, este tema se deja por fuera, lamentablemente, y creo que es muy importante abordarlo, porque aparte permite dar entendimiento a un montón de otros conceptos en la lógica del lenguaje, en la lógica de Python, que a veces quedan relegados y puede funcionar como, nada, tal vez como una perspectiva más simple para lograr entender exactamente qué es lo que está pasando por detrás del código al momento de empezar bueno, generar cálculos, a escribir, a trabajar sobre todo con estructuras de datos. ¿Bien? Bueno, ahí deberían estar viendo pantalla, ahí estoy compartiendo. Voy a venir a la sección de trabajo en clase, como cada una de los encuentros que tuvimos a lo largo de estas semanas, ¿sí? Ya está subido el link de la grabación de la última clase, estadística descriptiva. Posteriormente, todas estas grabaciones van a ir a un canal de YouTube, a mi canal personal de YouTube, ¿sí? Así que, nada, esto después también lo voy a comentar en los grupos de WhatsApp que compartimos, ¿bien? Porque, nada.
en algún momento, más adelante, en los próximos 2 o 3 meses, esta cuenta de Classroom va a seguir estando, pero el día de mañana la idea es que todo se pueda consumir desde YouTube. Así que lo voy a estar haciendo pronto y voy a estar subiendo estas grabaciones al canal para que lo puedan ver. Con respecto a la clase de hoy, programación orientada a objetos en Python, ¿sí? Todo lo que es estructura, todo lo que son métodos, atributos, ¿bien? Muchos de los conceptos a los que voy a estar haciendo mención se encuentran en este PDF. Como ya saben, la idea no es andar leyendo todo este contenido teórico, ¿sí? Sino que lo tienen a disposición, se lo pueden descargar, ¿sí? Pero simplemente como hacer una introducción, me paro en este slide, ¿bien? Paradigma de programación que utiliza objetos, ¿bien? Para diseñar aplicaciones y modelos de computadora. No está abocado únicamente a lo que es un mundo Python, sino que muchos lenguajes de programación se basan en el paradigma de programación orientada a objetos. Bien, es una forma de estructurar programas para que las propiedades y comportamientos, atributos y métodos estén agrupados en entidades individuales. Bien, el objetivo principal es modelar el mundo real o el problema que queremos resolver creando entidades que se relacionan entre sí. Esto facilita la reutilización, el mantenimiento y la escalabilidad del código. Bien, dicho de otro modo, cuando nosotros utilizamos alguna librería como NumPy, como Pandas, bien, que son las más conocidas, las introductorias en el mundo de ciencia de datos en lo que refiere a Python, estas librerías ya tienen construidos una serie de clases. Bien, las clases son justamente estructuras que me permiten encapsular, ¿bien? Instancias, objetos con ciertas características, atributos y ciertas acciones u eventos que se pueden disparar a partir de justamente métodos. ¿Bien? Los métodos para hacer el paralelismo sería el equivalente a funciones, por lo que estuvimos viendo a lo largo de esta formación. Y los atributos son características. ¿Bien? Vamos a arrancar bien de cero con esto. Voy a salir del PDF y voy a venir a Visual Studio Code como lo tendemos a hacer de costumbre. Voy a venir por acá. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, y en primer lugar voy a hacer lo siguiente. Yo voy a abrir un nuevo Jupyter Notebook, ¿sí? Totalmente vacío. Vamos a aprender el kernel también para cuando lo vamos a hacer. Bien, por acá. Ahí estamos. Bien, perfecto. Bueno. A ver, entendemos lo siguiente. Nosotros, hace clases atrás, ya bastantes clases atrás, habíamos estado trabajando con listas, ¿sí? Vamos a armar una simple lista que tenga conjunto de elementos variados, de distinto tipo de datos, ¿sí? Vamos a colocar un valor de texto, un valor booleano, vamos a poner acá La Rioja, entre comillas simples, vamos a poner un valor de número, un número entero, ¿bien? Bueno. Esto originalmente es una lista, ¿sí? Acá no hay ninguna novedad. Ejecuto, tenemos una lista con una multiplicidad de elementos en cuanto a su naturaleza. Si nosotros le ponemos un print type, ¿bien? Sobre lista, lo que encontramos es una clase, ¿bien? Nos aparece el tipo de dato, o sea, el tipo de dato que contiene, que tiene la variable, es una lista, y nos dice class. Esto es una clase, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros armamos una tupla, ¿bien? Vamos a ponerle acá una tupla sencilla, ¿sí? Ahí estamos. Y le ponemos print type eh, T1. Vemos que tenemos una tupla por acá, ¿sí? Si, por ejemplo, a esta tupla le hacemos lo siguiente, vamos a poner acá cantidad 10, ¿sí? Y le ponemos T1 punto count, ¿sí? Y le ponemos un 10 por acá, ponemos print cantidad igual 10 y lo que encontramos es que encontró el valor número 10 dentro de la tupla 1, bien, de la T1 y lo almacenó dentro de una variable. Este count es un método, bien. Esto es un método dentro del entorno de las tuplas,
¿sí? Las tuplas tienen una característica que es un conjunto de valores delimitado por coma dentro de los paréntesis. Con las listas también, por ejemplo, si nosotros venimos a nuestra lista, ¿bien? Y a esta lista le ponemos un punto append y le agregamos, acá al final yo le agrego mi nombre, ¿bien? Estoy utilizando un método de listas, ¿bien? Habíamos estado hablando la clase pasada en estadística descriptiva con la librería NumPy, ¿sí? Algo que estuvimos viendo es que si nosotros importamos la librería, yo puedo generar arrays, ¿bien? Por ejemplo, podría poner, no sé, vamos a ponerle acá variable uno igual np.array, abro paréntesis, abro corchetes, vamos a ponerle un array sencillo, ¿sí? Y le ponemos print variable uno y nos imprime el contenido de nuestro array, que es bastante similar a las listas, pero no están delimitados por coma los valores, ¿sí? Y si a este print le ponemos un type, encontramos que es una clase, es una estructura que la librería de NumPy me ofrece para poder almacenar datos. Habíamos hablado tiempo atrás, allá por la clase número uno, que originalmente Python no permite trabajar con tablas, con dataset, en su estado nativo. ¿Sí? Después, posteriormente, yo voy a utilizar librerías de acuerdo a ciertas finalidades, a ciertas necesidades que pueda tener como analista, y justamente esas librerías me ofrecen almacenar datos en ciertas estructuras que de manera nativa Python no me lo permitiría hacer, ¿sí? Y acá es donde justamente las librerías ganan mucha relevancia, ¿bien? Por ejemplo, si yo quisiera trabajar con mi variable uno, ¿sí? Y le pongo size, bueno, lo que veo es la cantidad de elementos que tiene el array, este array unidimensional, este vector, para decirlo de alguna manera más matemática, ¿bien? Eso es un método que viene anexado a los arrays unidimensionales estructura nativa de NumPy. ¿Bien? De esta manera es como Python expande sus posibilidades. Por eso Python es tan flexible, porque cada librería me ofrece no solo funciones, sino clases nuevas con las cuales trabajar y con las cuales poder manipular datos de una manera mucho más eficiente. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos armar esto, armar vectores o armar arrays unidimensionales, o también, ¿por qué no?, matrices que tienen dos dimensiones, a diferencia de los arrays, yo acá podría armar, por ejemplo, más de un vector, bien, lo podríamos poner así, y acá le ponemos, vamos a ponerlo así. Y el tipo de dato no va a cambiar, pero estos son dos vectores, ¿sí? Son dos arrays unidimensionales unificados bajo una misma estructura. Esto es una matriz, ¿sí? Y también, mismo caso, así como utilizo el size, puedo utilizar el shape. Y el shape es un método de los arrays, estructura nativa de NumPy, ¿bien? El shape me permite ver la cantidad de filas que tiene mi matriz y la cantidad de columnas, ¿bien? Un vector es el equivalente a una lista. Una matriz, ya estamos hablando de otra estructura. Bien, se compone dentro del mundo de NumPy con dos vectores, son dos arrays unidimensionales uno arriba del otro. Lo que me está diciendo el shape es que está reconociendo que dentro de mi variable uno tengo justamente la combinación de dos vectores que en su conjunción genera una matriz. Dos dimensiones, es un array bidimensional. Dos filas, tres columnas. Bien, bien. Bueno, entonces, ¿a qué vamos con esto? No me quiero ir muy por las ramas, pero vamos a verlo una vez más con, por ejemplo, un diccionario, ¿sí? Vamos a poner acá dic, dos llaves, ¿sí? Vamos a ponerle acá nombre, dos puntos, vamos a poner acá Ezequiel, ¿sí? Y vamos a ponerle edad, dos puntos, 35, ¿sí? Perdón, ahí estamos. Esto es un diccionario, un print dic, ¿bien? Imprime el diccionario, si lo ponemos print type, dic,
tenemos un diccionario. Y los diccionarios también tienen métodos. Por ejemplo, uno de los métodos de los diccionarios son el values, el key, el item, ¿bien? El get. ¿Sí? Si lo ponemos dig.items, lo que veo son el contenido, concepto clave valor que se encuentra dentro del diccionario. Si este ítems lo cambiamos por el values, accedo a los valores. Y si quiero ver las claves de key, ¿bien? Entonces, cada estructura es una clase, ¿bien? Esa clase me da todos los elementos, me da los recursos, las herramientas, ¿bien? Que me permiten a mí poder manipular datos en distintos tipos de estructura, poder gestionarlos, manipularlos, almacenarlos. Bien, yo puedo elegir una lista para almacenar información, puedo almacenar información en una tupla, en un diccionario. Si empiezo a utilizar librerías, por ejemplo en NumPy, podría utilizar arrays, unidimensionales o matrices. Si voy a trabajar con pandas, una librería que no vimos, aunque es sumamente importante, podríamos trabajar con data frames, similar a lo que es una tabla. Bien. Pero a priori, en el estado nativo en el que Python se ofrece, no puedo trabajar con dataset, no puedo trabajar con tablas, porque son estructuras que en Python no las voy a poder manejar. Bien. Cuando nosotros armamos una clase, sobre esa clase puedo generar un conjunto de instancias. Las instancias son objetos. Esto está bien especificado dentro de la lecture. Bien. Un objeto es, por ejemplo, en este entorno, variable uno. Variable uno es uno de los tantos arrays que yo podría generar. Bien. Mi diccionario dic no es la clase es el diccionario, es el tipo, ¿bien? De variable al que refiere dic, pero dic es una instancia, es un objeto, ¿bien? En este caso, variable uno es un objeto, es una instancia. La clase es el tipo de dato que tiene variable uno, que es justamente un NumPy de array. Bien. Por ejemplo, T1 es una instancia, es un objeto. Yo puedo generar T1, T2, T3, T4 con distinto contenido. Puedo generar tantas tuplas como yo quiera y necesite. Bien. Esos son objetos, instancias. Las instancias tienen una serie de atributos dependiendo de la clase a la cual refiera. Bien. Por ejemplo, las tuplas no son mutables. Es una clase mucho más rígida que las listas, que son mutables y ordenadas. ¿Bien? Bueno, esto es algo muy importante entender. Entonces, la clase es un gran paraguas que puede englobar un conjunto de instancias, un conjunto de objetos con distintos nombres. ¿Bien? Cada objeto tiene una serie de atributos, características asociadas. ¿Bien? Y a su vez, tal como lo hemos visto a lo largo de toda esta formación, cada instancia, cada objeto, mejor dicho, está ligado a la clase en realidad, tiene métodos. Yo puedo tener lista uno, lista 2, lista 3, lista 4. Entonces tengo cuatro objetos que refieren a una misma clase, son listas. Gracias a que son listas, esos cuatro objetos pueden hacer uso de una serie de métodos, que son funciones. Append, insert, remove. ¿Bien? Bueno, y acá justamente en programación orientada a objetos la idea es poder ver cómo nosotros podemos, en base a una necesidad, desarrollar objetos que cumplan con nuestra demanda. Bien, por supuesto esto, cuando querramos trabajar con tablas, con vectores, con matrices, con arrays, bueno, vamos a ir a buscar directamente la librería que ya está pensada para esto, ¿sí? Pero está bueno tenerlo en consideración porque nos va a permitir entender la lógica que hay por detrás de lo que es Python, ¿sí? Y la importancia que tienen justamente ciertas librerías. Sobre todo cuando vayamos elevando el nivel de complejidad y salgamos también de NumPy y Pandas para ir a trabajar con otras librerías más asociadas a la estadística inferencial, a la probabilística, al machine learning, al deep learning, a las redes neuronales, etcétera, ¿sí? Otras estructuras mucho más
abarcativas y complejas. Bien. Bueno, para poder hacer esto voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar un nuevo Jupyter Notebook para no trabajar sobre este borrador. Bien. Voy a prender el kernel. ¿Sí? Reitero nuevamente, y esto sobre todo también para aquellos que vean la clase grabada, tengan el PDF a mano porque ahí se explica todos estos conceptos de una manera mucho más profunda, ¿sí? Lo pueden leer. Hay mucha información en Internet también. Yo siempre soy partidario que todo está en Internet, ¿sí? Lo que pasa es que está más desordenado, pero bueno, todo lo pueden también googlear y buscar ahí. Bien, bueno, hechas estas menciones. Vamos a, justamente hablando de tablas, de dataset, de todo esto, vamos a armar nuestra primer clase. ¿Sí? Va a ser justamente un dataset, porque necesitamos representar un conjunto de datos a nivel tabular. Siempre trabajando en análisis de datos, si podemos trabajar con formatos tabulares, bueno, nos va a resultar mucho más fácil la manipulación de los datos. ¿Bien? Desde ya, si ustedes tienen la real necesidad de tener que trabajar con formatos tabulares, en Pandas están los data frame y sería lo más adecuado. ¿Sí? Pero para el ejemplo nos viene perfecto para que se entienda la idea en el ámbito más bien práctico. ¿Sí? Tenemos un conjunto de datos, necesitamos almacenarlos dentro de una tabla. Tabla en Python no hay. ¿Sí? Tenemos lista, diccionario, tupla, set y, bueno, las variables, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, para crear una clase, esto si quieren, síganlo conmigo, ¿no? Es la idea, es la intención, que lo hagamos bastante dinámico el espacio. Vamos con nuestra palabra reservada class. Aparece con un color distinto, en minúscula, ¿sí? Class. Acá nosotros vamos a estar creando una nueva clase. Si le vamos a poner un nombre, se va a llamar dataset, ¿sí? Bastante gráfico. Una clase simple. ¿Bien? Esta clase simple tiene originalmente una construcción, que es con lo que vamos a arrancar, en nuestra puntapié inicial, ¿sí? ¿Cómo se va a construir dataset? ¿Sí? ¿Qué estructura va a tener? ¿Qué características va a tener asociadas? ¿Bien? Pensemos que estamos trabajando sobre una máquina que se va a encargar de armar un auto, ¿sí? Entonces, todos los autos que nosotros podamos llegar a fabricar van a tener una serie de características. Vamos a ir simple, cuatro ruedas, ¿sí? Esa es una regla básica de todo auto. Después puede cambiar ciertas características, pero hay atributos que se mantienen, ¿bien? Entonces, esto lo vamos a lograr a partir de dos palabras reservadas. Una va a ser def. ¿Bien? Viene asociado a lo que habíamos visto de funciones. Es un método, estamos creando un método. ¿Bien? Pero en este caso hay un comando muy particular, muy asociado a la programación orientada a objetos, a la creación de clases, que se llama init. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Con dos guiones bajos, perdón, con dos guiones bajos, tanto al inicio de la palabra init como después. ¿Sí? Dos guiones bajos, init. Y nuevamente dos guiones bajos. El init es un método, un comando que es un constructor. Es el constructor, es el método principal al momento de crear una clase. ¿Bien? El init va acompañado por una serie de argumentos. Esto significa que va acompañado por parámetros entre paréntesis. ¿Bien? En este caso, hay un comando fundamental que no puede faltar y que lo vamos a terminar utilizando a lo largo de la construcción, no solamente de la estructura que estamos desarrollando, sino de los métodos asociados a esta estructura, que va a ser self. ¿Bien? Self, en minúscula. ¿Sí? Self, así mismo. ¿Bien? Yo le voy a decir que la estructura que ahora a continuación va a acompañar adentro de los paréntesis a self está haciendo referencia a nuestra nueva clase denominada dataset. ¿Bien? Self, coma.
Ese va a ser el primer argumento de nuestro constructor, el init. ¿Sí? Posteriormente, cuando nosotros armemos una estructura, o sea, cuando nosotros armemos una instancia, armemos un objeto, cuando nosotros estemos armando una tabla denominada dentro de nuestro entorno Python dataset, va a tener dos características fundamentales, también conocidos como atributos. Por un lado, datos y por otro lado, columnas. ¿Bien? Ahora, a priori, para poder alojar información dentro de nuestra estructura datos y nuestra estructura columnas, o sea, de nuestras dos características, vamos a tener que hacer mención a una estructura ya conocida en Python llamada listas. ¿Bien? Le vamos a decir, te vamos a pasar dos listas, ¿bien? Individualizadas, que en su conjunto van a darle vida, van a darle el esqueleto, van a darle cuerpo a nuestra instancia, ¿bien? Construida a partir de nuestra estructura dataset. Datos, dos puntos, va a ser una list. Bien. Y columnas también. Dos puntos, list. Entonces, cuando yo quiera armar un dataset dentro de mi entorno de trabajo, voy a tener que pasar dos listas. Bien. Como argumentos para que dataset pueda construir un objeto. Bueno, por un lado los datos y por otro lado las columnas. ¿Sí? Ahora, vamos a poner acá dos puntos al final de nuestra línea de construcción y dentro, encapsulando dentro de este bloque, ¿sí? Vamos a ponerle self, ¿bien? Self.data es igual a datos, ¿bien? Y self.columns es igual a columnas, ¿bien? Le estamos diciendo que dentro de la estructura de dataset va a haber data y columnas, ¿sí? Los atributos que tiene que pasar el usuario para poder construir el objeto que devenga de dataset, bueno, son dos listas individualizadas que se van a almacenar, una en data y la otra en columnas. De esta manera se le da cuerpo a lo que va a ser el objeto. Si nosotros esto lo terminamos de esta manera, lo cerramos acá, le damos un Shift Enter, la estructura está creada. Bien, la estructura ya está creada, ¿sí? Vamos a crear, al igual que acabamos de hacerlo con NumPy, ¿sí? Exactamente igual. ¿Vieron? Y acabo de paralelismo. Esto si quieren vean mi pantalla. Si yo vuelvo acá a invocar a NumPy, directamente a la librería, y quiero construir una matriz, por ejemplo, entonces yo le debería poner un nombre a esta variable. Podría ponerle mis datos marketing, por ejemplo. Una matriz, ¿no? Dos dimensiones, filas y columnas. Y le podría decir np.array, estoy utilizando una estructura que se encuentra dentro del mundo de NumPy, ¿bien? Abro paréntesis y entre corchetes coloco 10, 20, 30. Hasta ahí tengo un vector, una única dimensión, un array de una sola dimensión. Si quiero colocar más de una dimensión, si quiero construir una matriz, por ejemplo, entonces debería ponerle acá otro array. ¿Bien? Vamos a ponerle por acá 40, 50, 60. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Entonces, de esta manera, estoy construyendo una matriz. ¿Sí? Le pongo mis datos marketing y se me imprime por pantalla. Bueno, así como acabamos de crear esto en NumPy, vamos ahora a crear, gracias a nuestra estructura de dataset, nuestra primera instancia, nuestro primer objeto. ¿Sí? Vamos a ponerle mis datos ventas, ¿bien? Igual. ¿Qué estructura va a tener mis datos ventas? ¿Qué clase? Esto es una instancia. Mis datos ventas es un objeto. Posteriormente yo podría tener otro objeto adicional. Podría llamarse mis datos marketing. ¿Bien? Y también va a ser un dataset. Porque dataset es un gran paraguas o una caja de herramientas donde se me dan una serie de recursos para poder construir objetos. ¿Bien? Con una misma estructura. Vamos a decirle, mis datos ventas va a ser dataset. ¿Sí?
Vean que ya lo marca con un color. Y acá me está denominando en esta ventana emergente que es una clase, que está reconociendo la clase. Voy a abrir paréntesis. Todo esto lo podría colocar directamente en la misma línea de código, como recién acabamos de armar en NumPy en la matriz, ¿sí? Pero para que se entienda mejor, sea más legible, yo lo voy a armar de esta manera. Le voy a dar un Enter. Tengan en cuenta, eso sí, que todo lo que aparezca dentro de los paréntesis en dataset es justamente el cuerpo de lo que va a ser mis datos ventas. ¿Bien? Dentro de la estructura de dataset yo tengo dos ejes, ¿sí? Como toda tabla, filas y columnas. En este caso, datos y columnas. En datos, el primer atributo que necesita dataset para poder construirse, bien, le voy a poner un igual, yo le voy a poner una serie de datos acá. Nuestro dataset, en este caso particular, con mis datos ventas en esta instancia, va a tener dos columnas, ¿sí? Tres filas. Algo cortito, sencillo. Voy a abrir corchetes, ¿sí? Dos veces, ¿sí? Porque estamos generando lo que sería el equivalente a una matriz, una tabla. Vamos a ponerle 150, ¿bien? Después voy a generar otro array unidimensional de 150 por, vamos a ponerle 75, y un tercer array dimensional, vamos a ponerle 200 y 100, ¿sí? Coma. Ahí tengo todos los datos, ¿sí? Dentro de lo que va a ser esta estructura. Ahora, yo necesito, de acuerdo al constructor que elaboramos previamente, tenemos datos por un lado, que se encuentra compuesto por un conjunto de listas, que en realidad esto es una lista con sublistas, ¿sí? Y columnas. Así que tengo que hacer referencia al segundo argumento, ¿bien? Entonces el segundo argumento va a ser columnas igual, ahí estamos, y le vamos a poner por acá, ventas, coma, gastos. Entonces ahí tengo el cuerpo, la estructura de mi nuevo objeto, mis datos ventas, que es posible construirlo gracias a justamente nuestra clase dataset. Bien, ejecuto, se construye, se crea. Bien, si nosotros queremos generar, por ejemplo, algún otro, pues vamos a generar acá otro, ¿sí? Dataset, abrimos paréntesis. Esto lo ejecuto así, datos por un lado, columnas por el otro. Bien, recuerden que cuando terminan de hacer mención a los datos, va una coma, ¿sí? Porque todo esto podría estar directamente en una misma línea de código, también podríamos armarlo así. Entonces, acá hacemos una lista de sublistas, vamos a ponerle 5000, no sé, 250, bien, vamos a ponerle por acá otro número, 6600 y le ponemos 4500 y 300. Bien, ahí tenemos los datos y acá en las columnas vamos a ponerle impresiones por un lado y clics. Bien, lo tenemos ahí. Entonces, ahí tenemos también nuestra segunda instancia. Estos son instancias, son objetos, algo muy importante para no confundirlo con clases, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Bien. Bueno, ahora nosotros con esto ya algunas cosas podemos empezar a hacer. Por ejemplo, si yo le digo print, a ver, tengan en cuenta lo siguiente, esto no se va a imprimir por pantalla. Si nosotros le ponemos mis datos ventas, ¿sí? Print mis datos ventas, cuando yo lo ejecute, lo que me va a mostrar Python originalmente es el espacio en memoria que está utilizando, en memoria RAM, ¿no? Que está utilizando la variable mis datos ventas. ¿Bien? Ahora, si a mis datos ventas nosotros le ponemos punto data, yo puedo acceder a los elementos. Estoy accediendo a uno de los ejes que tiene dataset. Si, por ejemplo, en lugar de data le ponemos columns, accedemos a las columnas. ¿Sí? Voy a llevar esto para acá arriba, para que esté. Ahí está. Así lo vemos más ligado a mis datos ventas. ¿Bien? Si, por ejemplo, nosotros le ponemos punto index,
¿bien? Y le digo, entre comillas simples, gastos, me dice que está en el índice uno. Ya sabemos que en la programación y que en Python sobre todas las cosas, porque lo estuvimos viendo a lo largo de todo este trayecto, los índices comienzan de cero. Así que si yo le digo mis datos ventas.columns.index, entre comillas, hago referencia a una de las columnas que son parte del dataset, entonces me dice el número de índice que tiene ese elemento. Y si en lugar de columns nosotros le ponemos data, bien, por acá yo puedo acceder a los elementos. Ahí. Pero nosotros estamos trabajando con listas, ¿sí? Conjunto de listas, porque eso es lo que indicamos dentro del constructor. Y a las listas puedo acceder, por ejemplo, de esta manera, con los corchetes. Entonces, si le pongo cero, ¿bien? Accedo a la primera lista. Si le pongo uno, accedo a la segunda lista. Y si le pongo 2, accedo a la tercera lista. ¿Bien? Que en realidad lo que estoy haciendo, si lo pensamos en un concepto tabular, estoy accediendo a las filas. ¿Bien? La fila cero arranca por la fila de arriba de todo, que sería la primera lista. ¿Sí? Y si quiero acceder a un conjunto de elementos, por ejemplo, con el slicing. ¿Sí? Recuerden que el valor después de los dos puntos no se incluye. Así que yo estoy accediendo al elemento posición cero, posición uno. ¿Sí? Fila cero, fila uno, que sería a nuestros ojos la fila uno y la fila 2. ¿Bien? También esto lo puedo iterar, porque son iteraciones. El dataset es iterable. Entonces, for fila in mis datos ventas punto data. ¿Bien? Y hacemos lo que querramos acá. Vamos a ponerle print fila. ¿Bien? Si, por ejemplo, en lugar de data le ponemos columns, ¿sí? Accedo a las columnas. ¿Bien? Porque son atributos, son características que todo dataset va a tener. Y cuando digo todo dataset, me refiero a todas las instancias u objetos que devengan de esta estructura. ¿Bien? Y si yo quisiera acceder, por ejemplo, a los primeros elementos de cada fila, bueno, yo acá estuve viendo recién que si yo le pongo mis datos ventas punto data entre corchetes cero, ¿bien? Bueno, yo acá estoy iterando las filas ahora. Fila uno, fila 2, fila 3. ¿Bien? Si yo a fila le digo, bueno, fila, vamos a ponerlo así, cero, accedo a todo el primer elemento. ¿Bien? Lo muestro de esta manera otra vez. Ahí. ¿Sí? Y si le ponemos uno, accedo a lo que sería la segunda columna del dataset. 50, 75 y 100. Que si yo veo acá, ¿no? Vamos a hacerlo así. Vamos, para que se para. Esto lo hago simplemente para que ustedes puedan representarlo a sus ojos, más el concepto tabular que el concepto horizontal, ¿sí? For fila, in, mis datos ventas, punto data, perdón, y acá falta el print, ¿no? Print, fila, bueno, estamos accediendo a o la primera columna o la segunda columna, ¿sí? Que, por supuesto, bueno, arranca desde cero, ¿bien? Ahora, viendo que nosotros podemos acceder, viendo que las columnas tienen un nombre, ventas y gastos, la primera columna es ventas, la segunda es gastos, ¿bien? Entonces nosotros lo que podemos hacer ahora es crear métodos asociados a la estructura que tenemos, porque por lo pronto lo que hicimos fue construir el elemento. Utilizamos el definit, que es el constructor, ¿bien? Pero ahora yo quiero que dataset tenga un conjunto de métodos, un conjunto de funciones, como es el append, el remove o el insert para las listas, como es el count o el index para las tuplas, como es items, values
key o get para los diccionarios. ¿Bien? O las funciones matemáticas que vimos en la clase pasada cuando trabajamos con arrays en el mundo de NumPy. Son métodos. ¿Bien? Y ya sabemos en esta instancia que métodos no es lo mismo que función. ¿Sí? Esto para ponerme a detalle. Los métodos de las listas no funcionan nunca en los métodos de las tuplas o los diccionarios, porque fueron creadas dentro de una estructura. No son funciones como el print que le pega a cualquier cosa, o el type. Entonces, por ese motivo, cuando nosotros armamos un método, lo vamos a generar, bien, dentro de nuestra clase. ¿Sí? Y esto significa que todos los métodos que nosotros creemos o vayamos a desarrollar dentro de nuestra clase dataset van a poder ser utilizados por todos los objetos e instancias que se encuentren dentro de nuestro paraguas dataset. Tanto mis datos ventas como posteriormente mis datos marketing, que es otra instancia que también es dataset. Bien. Dentro de una estructura como dataset, bueno, podemos encontrar, por ejemplo, nuestra calcular promedios, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer. Def. Volvemos con nuestro método. Def. ¿Sí? Y acá voy a crear un método. Acá no es necesario el init. ¿Por qué? Porque la estructura ya está creada. El init solamente es el constructor. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros queremos crear métodos, funciones asociadas a una estructura, ya directamente basta con el def. ¿Sí? Por ejemplo, acá le podemos poner promedio, le vamos a poner. ¿Sí? Vamos a hacer algo sencillo. Le vamos a decir self, ¿bien? Porque está asociado a nuestra estructura dataset, ¿sí? Asimismo, ¿bien? Self. Vamos a tener que pasar un atributo, porque en nuestro dataset vamos a tener una serie de columnas. Entonces, para poder utilizar este método, vamos a tener que hacer mención a la columna sobre la cual queremos operar. Column name, ¿bien? Dos puntos y vamos a pasar un string. La clase pasada, dentro del PDF, hay una mención a los docstring. Docstring es buenas prácticas de notación, ¿sí? Esto pueden no colocarlo si quieren, pero es útil cuando el código es muy largo y sobre todo cuando trabajan con otras personas, ¿sí? Porque yo puedo ver la función promedio, el método, dentro de la estructura class dataset y no saber exactamente qué me va a retornar. Entonces, cuando yo saco un promedio, me va a retornar un valor decimal, float. ¿Bien? Y le voy a decir, cuando el usuario pase como atributo, ¿bien? De la función promedio, vamos a decirle método para hablar con más propiedad. Cuando pase el método promedio y le pase el atributo, el parámetro, el nombre de la columna, de la instancia sobre la cual yo quiero hacer el cálculo, vas a validar if column name. ¿Sí? Si columna, si el nombre de la columna está dentro de la instancia sobre la cual yo estoy haciendo el cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, en mi datos ventas solamente puedo pasar ventas y gastos. Si yo le paso otra columna, por ejemplo, unidades, no va a saber exactamente qué es. ¿Sí? Entonces, si el nombre de la columna que pasa el usuario al momento de invocar al método no está dentro de la instancia en la que yo estoy trabajando, claro, pero en realidad, si yo estoy construyendo todo esto dentro de la clase dataset, yo acá no le voy a poner mis datos ventas, porque estaría solamente invocando a la instancia, a una de las tantos objetos que dataset puede generar. Entonces voy a hacer not in self.columns, ¿sí? Self hace referencia a todas las instancias, a todos los objetos que se puedan crear dentro de esta fábrica llamada dataset. ¿Sí? Self columns. Entonces, me vas a tirar un mensaje de error en tal caso. ¿Sí? Un value error, porque me estás pasando una columna que no está dentro de la instancia sobre la cual yo estoy trabajando. Bien, vamos a ponerle acá. Esto ya es, esto lo que le pueden poner lo que ustedes quieran, ¿eh? Yo le voy a poner la columna que, que el usuario acaba de compartir, column name, no es válida.
Bien. Ese mensaje va a venir en el caso que el usuario haya pasado el nombre de una columna que no existe. Pero en el caso que no, que el nombre esté correcto, entonces else, bien, le voy a decir, voy a generar una variable colIndex igual self.columns, ¿sí? Columns.index, abro paréntesis y le paso el nombre de la columna que acaba de compartir el usuario. Para hacer esto le voy a volver a hacer mención a este punto que lo vimos recién, hace un ratito. Si yo, por ejemplo, le digo mis datos ventas punto columns, ¿sí? Y ejecuto, me trae ventas y gastos, ¿sí? Pero si yo le pongo punto index y le paso, por ejemplo, entre comillas, unidades, va a correr y no va a encontrar nada, me va a tirar error, value error. Pero ¿qué pasa si le paso el nombre de una de las columnas que realmente mis datos ventas tiene? Me trae el número de índice, ventas, y si le paso gastos, me dice que es la posición número uno, porque ventas es la cero, ¿sí? Ventas es la primera columna, pero en Python arranca de cero. Entonces acá lo que le estoy diciendo es, bueno, el nombre de la columna que comparte el usuario, ¿sí? Que es justamente sobre el campo que quiere promediar, le vas a sacar el número de índice, ¿bien? Eso es lo que le estoy diciendo acá. Posteriormente, vas a extraer los valores de esa columna. ¿Sí? Si quieren, acá le podemos poner extraer los valores de la columna y calcular el promedio. ¿Bien? Esto es un comentario nada más porque está acompañado por un numeral. Columns, values, ¿sí? Valor de columna, igual. Esto le voy a abrir entre corchetes. Voy a poner fila, call index, o sea, vas a ir fila por fila sobre los valores que se encuentran en la columna que el usuario compartió, ¿bien? Y vas a ir iterando for fila in self data. Vas a ir buscando todos los valores, todos los datos que se encuentran dentro de esa columna. Y vas a aplicar un return sumando, ¿bien? Todos esos valores. ¿Sí? Perdón, sumando y dividiéndolos. Bien, ahí está. Column values. Ahí vamos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro método de promedio. Suma todos los valores que se encuentran dentro de la columna y posteriormente contabiliza todo el elemento y lo divide entre sí. De esta manera saca el promedio. ¿Bien? Si por ejemplo yo quisiera generar otro método, vamos a armar otro más. La recaudación, porque tenemos ventas y gastos. Bueno, entonces yo acá lo que voy a hacer es recaudación, abro paréntesis, self. Reitero otra vez, ¿eh? El self es porque nosotros no estamos trabajando sobre mis datos ventas. Tampoco es porque estamos trabajando sobre mis datos marketing. Estamos trabajando sobre ambos. Entonces no puedo hacer mención ni al uno ni al otro. Entonces estoy haciendo mención en self a todas aquellas instancias que se construyan a partir de dataset. ¿Bien? Self. ¿Qué le va a pasar al usuario cuando quiera sacar la recaudación? La columna. Bueno, ventas. Podría ser también, por ejemplo, no sé, si tuviéramos otros campos, podríamos también buscar otros campos, ¿no? Y acá le voy a decir también, me vas a traer un flotante, ¿sí? Bien, entonces, mismo caso, esto acá se repite porque si el usuario llegara a pasar alguna variable, algún nombre de una columna que no está dentro de la instancia sobre la cual estoy trabajando, entonces quiero que me tires un mensaje de error. Bien, claro, que se entienda. Pero en el caso que el usuario haya pasado un campo válido, entonces esto se va a volver a repetir. Vas a sacar el número de índice de la columna que el usuario quiere calcular. Bien, y posteriormente lo que vas a hacer es column values, ¿sí? Igual. Vamos otra vez. Vas a iterar, vamos a hacerlo for fila in self.data, vas a iterar
todos los datos que se encuentren fila a fila dentro de una determinada columna. Así que para que sea de esa determinada columna vamos a usar fila y acá le vamos a decir call index. Bien. Y le vamos a decir return sum, ¿sí? Column values. Bien, column values en realidad tiene todos los valores que se encuentran dentro de la columna que el usuario quiere calcular. Posteriormente sumarizo todos esos valores. Entonces acá tengo dos métodos, el método de promedio y el método de recaudación. ¿Sí? Si todo va bien, ejecutamos, tenemos el tilde, ¿sí? Ahí se acaba de crear este elemento. Bien. Y ahora, tal como sucede con el append, como el insert, como el remove en las listas, lo podemos utilizar como una función de todas las instancias que se encuentran bajo la estructura de dataset. Por ejemplo, mis datos ventas. ¿Sí? Voy a venir por acá abajo. Acá le voy a poner un corte, ¿sí? Para que... Ahí estamos. Y vamos a empezar a utilizar los métodos. Venimos por acá. Acá le voy a poner. Métodos asociados a toda instancia construida a partir de la class dataset. Bien. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer, eh, podríamos tener print, el promedio, vamos a poner acá un forma de string, ¿sí? El promedio de ventas es dos puntos, entre corchetes voy a poner una variable, ¿sí? ¿Qué variable voy a colocar? La variable que voy a construir acá arriba, promedio ventas, ¿sí? Es una simple variable. Promedio ventas. ¿Qué tiene promedio ventas? Promedio ventas va a traer el valor promedio de una determinada columna. Entonces, mis datos ventas, presten atención a este contenido, ¿sí? Porque acá justamente están las tres filas que están almacenadas dentro de mis datos ventas, ¿sí? Punto data. Entonces, mis datos ventas, ¿bien? Punto. Y vean que ahora en el desplegable me aparece columns. Bueno, esto ya sé lo que pasa. Me muestra las columnas que tiene mis datos ventas. Data me muestra todo el contenido, o sea, los datos. Promedio y recaudación. Están los dos métodos acá asociados. Si yo, por ejemplo, me traigo promedio, punto promedio, y acá lo que le tengo que decir es tal como lo construí. ¿Qué me pide el método? Bueno, el método me está pidiendo una característica fundamental, un argumento, el column name, la columna que quiero calcular. Entonces, promedio, abro paréntesis y entre comillas simples le ponemos ventas. Bien. De esta manera, al ejecutarlo, a ver quién nos trae por acá, promedio ventas. Eh, 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 Promedio ventas, hay algo que lo estoy haciendo bien, me parece. A ver, mis datos, ¿está bien puesto esto? A ver, veamos. Vamos a correrlo todo de arriba otra vez. Ahí estamos, ahí estamos. Esto lo voy a sacar. Y ahí está. Bien. Promedio de ventas, 150. Bien. Este también lo voy a sacar. Así lo vemos ahí. Si en lugar de ventas le pasamos gastos, promedia los gastos. Y si le pasamos, por ejemplo, algún campo que no existe, vamos a pasarle stock. Bueno, value error. La columna stock no es válida. Bien, que fue el mensaje de error que le pasamos por acá, en el raise error. Bien. Si por ejemplo queremos sacar la recaudación, bueno, sería similar, ¿no? Podemos ponerle recaudación ventas. Bien, lo ponemos así. ¿Cómo se almacena esta variable? Mis datos ventas, punto. Recaudación. Bien. Abrimos ventas y acá print forma de string. La recaudación es dos puntos y traemos la variable. Recaudación ventas.
Perdón. Ventas ahí. Bien. Y ahí tenemos la recaudación, 450. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Queda claro el concepto? Sí, profe, entendió claro. ¿Sí? Sí, sí, profe, se entendió claro, claro, clarito. Bien, perfecto, perfecto. Yo creo que esto es fundamental verlo en las formaciones avanzadas. Ok, Valeria, buenísimo, no hay problema. Es fundamental ver las formaciones básicas, perdón, no avanzadas, básicas, porque uno termina entendiendo exactamente qué es una clase. Lo vemos cada vez que queremos ver el tipo de datos de una variable, de una lista, de una tupla, de un diccionario, y a veces no tenemos ni idea qué es una clase, ¿sí? Y la importancia que tiene. Por ese motivo también, saber la diferencia entre lo que es un método y lo que es una función es fundamental, ¿sí? Porque un append no es una función. Porque si yo lo ejecuto con un diccionario o con una tupla, no funciona. Y ahora entendemos por qué no funciona. Porque cuando se crea esas estructuras, justamente un método como el append se arma dentro del class list, no dentro del class tuple o class diccionario. ¿Bien? Fundamental entender esto, ¿sí? Bueno, bien. A ver, tendríamos bastantes, ¿sí? Podríamos armar un montón. A ver, estoy pensando. Bueno, a ver, por ejemplo, podemos armar este. Voy a sacar esto de mis datos marketing, ¿sí? Eh, quiero que quede claro algo. Yo mis datos marketing también lo podría utilizar, lo voy a mostrar acá, ¿sí? Por las dudas. For, fila, in, mis datos marketing. ¿Bien? Punto. Si le ponemos columns y le decimos print fila, lo que no estoy imprimiendo la fila, estoy imprimiendo las columnas, ¿sí? Esto es clave porque esto es lo importante. El punto columns es el atributo, ¿sí? Partamos de la base que dataset tiene dos atributos. Datos y columnas. Entonces, si le pongo columns, recorro el nombre de las columnas. Si le pongo data, recorro justamente el contenido del dataset. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le ponemos mis datos marketing punto recaudación, abrimos paréntesis y le pasamos impresiones. Impresiones, ¿está bien escrito? Sí, a ver, quiero una cosita. Recaudación. A ver. Un segundito. Preguntamos. Ahora sí. Sí. Bien. Y suma los valores. ¿Sí? Se puede utilizar todos los métodos que nosotros creamos, los podemos utilizar con todas las instancias que estén dentro de la estructura dataset. ¿Bien? Por ejemplo, vamos con este. Registros de inventario. ¿Bien? Venimos por acá. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos class. Sí, vamos a crear una. Vamos a poner inventario. Dos puntos. Def, init. ¿Bien? ¿Cuál es el primer argumento? Obligadamente que tiene que estar. Definimos características de de nuestra clase. Bien. Y todas nuestras instancias. ¿Cuál era la palabra reservada que siempre tiene que estar como primer argumento del constructor? Ahí los leo por el chat. Bien, Santiago, self, ¿sí? Self, coma. Bien. Bueno, acá después los argumentos, esto va a variar en base a lo que cada uno quiera armar, ¿sí? Pero en un inventario vamos a suponer en un local, bueno, tenemos el nombre de ciertos productos, vamos a ponerle la cantidad,
Y vamos a poner uno más, vamos a ponerle un umbral mínimo. Si el producto desciende de una determinada cantidad de artículos, entonces hay que hacer un pedido al proveedor. Así que tenemos tres variables: nombre, cantidad y umbral. ¿Bien? Cada uno de estos elementos tiene que estar acompañado por el tipo de dato que se espera, ¿sí? Para poder construir una instancia sobre el paraguas de inventario. Lo primero va a ser un producto, así que va a ser un string. Cantidad va a ser un número entero, porque es la cantidad de elementos, y el umbral es el int también, ¿sí? A partir de ahora le vamos a decir, bueno, cada instancia que se construya dentro de nuestra estructura de inventario va a tener lo siguiente, hay que asignarle a cada argumento una característica. Self.nombre igual nombre. ¿Bien? Self.cantidad igual cantidad. Y self.umbral igual umbral. ¿Bien? Listo, esos son variables. ¿Sí? Variables que van a alimentar estos elementos, que a su vez, como son un self, van a construir las características de la instancia que esté armando. Bien, acá tengo el constructor. Si lo ejecuto, listo. Sí, pero mucho no puedo hacer. Acá lo que gana relevancia son los métodos. Así que vamos a construir los métodos. Por ejemplo, todo producto va a tener ventas asociadas. Entonces voy a crear un método que se va a llamar registrar venta. Bien. Este método impacta todas las instancias construidas en inventario, así que vaya el self. Bien. Posteriormente, unidades. ¿Sí? Cuando yo quiera registrar una venta, tengo que colocar la cantidad de unidades que estoy vendiendo. Así que va a ser un número entero. Bien. Es una función, pero como está dentro de la jerarquía de inventario, es un método. Self. Punto. Bueno, self tiene nombre, cantidad y umbral. Esas son tres características. Cantidad. Bien. Y le voy a decir, quiero que tomes el valor de cantidad actual que pueda llegar a tener un producto, bien, y que le restes la cantidad de unidades que acabamos de vender. ¿Sí? Imprimí después por pantalla, print, bien, imprimí por pantalla, venta registrada, bien, nuevo stock, ¿sí? Vamos a ponerle acá el nombre del producto, self nombre, dos puntos y entre llaves self.cantidad. ¿Bien? Es la cantidad nueva, porque en la línea previa ya le restó la cantidad de unidades vendidas a cantidad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacemos lo siguiente. Ejecutamos, ahí queda guardado. Vamos a registrar un nuevo producto, vamos a ponerle producto A, ¿sí? Igual. Dentro de producto A, bueno, si yo le pongo un 5, esto no hay ninguna novedad, ¿no? Hacemos producto A. Acá esto lo hago para que se entienda la idea. Ejecuto y sigue 5. Si le pongo un type a producto A, class in es un número entero. ¿Bien? Ahora, si yo, por ejemplo, armo una list, le ponemos un range de 0 a 20, bueno, ahora cuando lo ejecute me dice que es una lista. Claro, porque si le saco el type voy a encontrar que tengo una lista que tiene todos valores secuenciales. ¿Bien? Lo que vimos en la clase número 2. Ahora, si en lugar de hacer una lista le ponemos inventario, bueno, yo le tengo que pasar acá argumentos. Tiene tres: nombre, cantidad y umbral. Bien. El nombre necesita de un valor de texto. Vamos a pensar en una verdulería, ¿sí? Manzana. Vamos a poner así, manzanas. Cantidad, 12. Umbral. Bueno, cuando nos quedemos con menos de 5 manzanas, hay que hacer un pedido al proveedor. Bien, ese es el umbral. ¿Sí? Entonces, ejecutamos. Creada. Bien. Si ponemos fila in producto A, bien.
eh, perdón. Bueno, me estoy olvidando. A ver, por fila, in producto A. Bien, print fila. Esto. Claro, porque no es iterable. Porque no estamos armando un dataset. ¿Sí? Tiene tres argumentos. Bien. Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle producto A punto. Bien. Nuestra función registrar venta. El método. ¿Sí? Este método necesita cantidad de unidades. ¿Sí? Acá le podríamos haber puesto otro método que nos diga la cantidad de stock. ¿Sí? Para saber si había que reabastecer. Sí, vamos a hacerlo así. Bien. Le metemos otro método más. En este caso que haga control stock, se va a llamar. ¿Sí? Y le vamos a decir, en este caso no voy a necesitar, simplemente va a ser un método que no va a necesitar de argumento. Y le vamos a decir que devuelve un valor true or false. ¿Sí? Siempre vean, cuando nosotros armamos un método, por más que el método no requiera de argumento, el self tiene que estar. ¿Sí? No alcanza con que simplemente esté dentro de la jerarquía de la clase. Lo tengo que mencionar. ¿Sí? Y le voy a decir, quiero que cotejes de la instancia con la que esté trabajando la cantidad actual y calcules si hay una diferencia contra el umbral. Bien, tengan en cuenta que si nosotros registramos una venta, por ejemplo, manzanas que tienen dos elementos, bueno, nosotros vendemos 8, quedan 4, desciende del umbral. Entonces acá en el control de stock, yo lo que estoy haciendo es validar la cantidad del producto contra el umbral. ¿Sí? Si la cantidad está por debajo del umbral, entonces me tenés que decir true or false, dependiendo de si tengo que comprar o no tengo que comprarle al proveedor. Bien, ejecutamos. Ejecutamos nuevamente nuestro producto. Y acá en registrar venta, me pide un argumento. Vamos a poner un 8. 8 menos 12, 4. Ese valor 4, la cantidad queda por debajo del umbral. Ejecutamos. Bien. Venta registrada, nuevo stock de manzanas, 4. Porque claro, yo invoqué a este método que registra la venta. Bien. Entonces me dice venta registrada, nuevo stock de manzanas, la cantidad queda un 4. Ya lo restó. Bien. Entonces ahora, print. Se necesita comunicarse al proveedor. Bien. Y para saber esto voy a hacer producto a punto control stock, abro y cierro paréntesis. Si me devuelve un true, es porque hay que comprar. Si me devuelve un false, es porque no. Se tiene que cumplir esta condición. ¿Sí? Me tiene que devolver en un booleano si cantidad es menor que umbral. Ejecuto, true. Bien. ¿En qué creen que podrían aplicar esto, por ejemplo? ¿En ciencia de datos o en cualquier otro ámbito? En cualquier otro ámbito, creo yo, por lo menos. En ciencia de datos, como que es pertinente, pero en cualquier otro ámbito se podría aplicar. Exacto. ¿Sí? En un montón, porque en realidad, bueno, cuando se arman los sistemas de ERP o muchos trabajan con esto. ¿Sí? Dentro del de Classroom, acá en la Homework, ¿sí? Yo les comparto un ejercicio. Este ejercicio está bueno, es una cuenta bancaria, porque ustedes crearían un objeto que sea una cuenta bancaria, en el que se va a pedir una serie de características, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de una persona, que sería el titular de la cuenta, y un saldo inicial para abrir la cuenta. Pero posteriormente, dentro de una cuenta bancaria hay un montón de acciones que pueden suceder. El depósito, el retiro de dinero, la solicitud de algún préstamo. Esos, solicitar préstamo, depósito, retiro, van a mover el saldo inicial
característica fundamental de toda cuenta bancaria. Entonces, lo que se plantea dentro de esta hardware es que ustedes puedan armar una estructura llamada cuenta bancaria con una serie de características iniciales y posteriormente armar métodos que puedan disminuir ese saldo inicial, incrementarlo a partir de un depósito, que sería otro método distinto, o solicitar un préstamo, bajo una regla que consideren ustedes. No, no está planteada ahí una regla específica, pero ahí tenemos un ejemplo para poder practicarlo. Por ejemplo, en ciencia de datos, podríamos crear una clase que encapsule un conjunto de funciones, de métodos, serían, ¿sí? De métodos que se encarguen de extraer los datos de algún CSV y CTXT. ¿Bien? Y después crear otra clase distinta que se encargue de hacer toda la transformación de los datos, rellenando valores nulos por medianas o promedios, en el caso que no haya valores atípicos. Entonces tenemos dos métodos, ¿sí? Dentro de la clase de transformación. Y en la clase de extracción, bueno, dependiendo si los datos están alojados en tupla tipo TXT o en un Excel tipo tabular, levantarlo de una manera o la otra. Bien, se trata de encapsular un conjunto de métodos bajo una estructura definida. Bien. Y lo bueno de todo Bien. esto, profe, ¿no? Es que reutilizar el código nos abstrae de todo eso, no hay que pensar después nada de qué pasa por adentro, sino que directamente podemos usar eso mismo para otros trabajos o modificarlo Sí, pequeñamente. Sí, sí, tal cual, Juan. está muy bueno, Sí, tienes razón. El tema a mí, sí. por lo menos en mi caso, me, co- me costó más que todo el tema de herencia al comienzo, pero después de que le agarras la mano, eh, ya un poco más practicando, lo puedes llegar a entender. Sí, sí, sí. Esto es práctica, esto es práctica. Yo siempre digo lo mismo. O sea, casi no se practica. A veces los conceptos son un poco difíciles de entenderlos, pero cuando uno encuentra el ejemplo adecuado, se logra entender. Siempre comenzar desde lo simple y después ir complejizándolo. Fede, de una encuesta, por ejemplo. Sí, también, de una encuesta, ¿por qué no? Sí, sí, totalmente. Exactamente, sí, lo podrías armar. También tengan en cuenta que, por ejemplo, podríamos armar una estructura que nos permita eh, generar instancias de una ciudad con una unidad de temperatura. Por ejemplo, Celsius. Acá en Argentina utilizamos el Celsius. ¿Bien? Pero tal vez en esa estructura podamos generar un método que nos permita lograr una conversión a Fahrenheit. ¿Bien? Entonces, podemos representar unidades de medida de temperatura promedio de una ciudad y transformarlo de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Ahora, esto se puede hacer con funciones también, sí, la realidad es que sí, se puede hacer directamente con una función. Pero yo tal vez elegiría algo un poco más grande. O sea, armar algo que valga la pena que tenga un conjunto de métodos. ¿Sí? El dataset creo que es el mejor ejemplo, porque nosotros trabajamos con dataset, originalmente no podemos trabajar en Python. Por supuesto que hay librerías ya, como Pandas, como NumPy, pero bueno, armar un dataset nos permite hacer un montón de cosas que originalmente Python en su estado natural no nos ofrece. ¿Sí? Así que bueno, nada. Bueno, equipo, bien, les comento un poco, la clase que viene no hay un contenido específico, ¿sí? La idea es poder armar algo con los participantes que seamos en el vivo, de poder armar un programa que sea un piedra, papel o tijera, trabajando con una librería que es random, ¿sí? Eh, y poder jugar un poquito en el grupal. Puede que la clase dure una hora. Sí, sería el cierre de lo que es la formación de fundamentos y con algunas novedades también, ¿sí? Con respecto a cómo vamos a seguir. Ahí pueden ver en el margen izquierdo que tenemos una sección que todavía no está habilitada porque no tiene nada, es la realidad, pero fundamentos SQL, la idea sería en enero
hacer el lanzamiento de esta formación gratuita, corta, ¿sí? Los fundamentos necesarios, básicos, elementales para trabajar con base de datos. Bien, independientemente del motor, la idea es usar un servicio en línea, no tengan que instalarse nada, para trabajar con SQL. Y bueno, Python 360, que es la formación que les comenté, que sería una formación avanzada, a lanzar en enero, todavía no hay fecha, estoy armando el temario, serían 8 clases, no va a durar más de un mes, bien. Y sí, muy probablemente, no sé si va a ser gratuita o paga, ¿sí? Eh, nada, bueno, pero ya eso se los comentaré cuando lo tenga un poco más bien definido, ¿sí? Por ahora es simplemente una intención, no más, ¿sí? Bueno, equipo, dudas, preguntas, comentarios hasta acá. Por mi lado no, Flavio, la verdad, excelente la clase, muy buenas explicaciones, bastante claro quedó por lo menos por mi lado. Buenísimo, Santiago, gracias. Gracias por esas palabras y gracias por sumarte, por hacerte el espacio y por sumarte a clase. Sí, sin la presencia de ustedes, la verdad que no estaría haciendo la formación, porque hacer formaciones grabadas no es mi estilo, ¿sí? Prefiero que me puedan comentar si les va sirviendo, si se sienten cómodos, si se va entendiendo la idea. Así que, buenísimo, ahí lo leo por el chat, buenísimo. Bien. Bueno, equipo, queda grabada la clase. Yo ahora en un ratito la subo a Classroom, ¿sí? Y el día jueves, en el mismo horario de siempre, a las 18 los espero por acá para el último encuentro, ¿sí? Y bueno, nada, nos estamos encontrando a la brevedad. Sí, espero que estén muy bien, que terminen muy bien la semana y gracias por sumarse. No, gracias a vos por la oportunidad, Flavio, que estés muy bien. Que estén muy Gracias, profe. bien, Hasta gracias. luego. Chau, chau. Chao, chao. Que ande bien. Chao, chao.